El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilio, en una longitud de 3 a 5 metros. El duodeno tiene, ya hemos visto, primera, segunda, tercera y cuarta porción. ¿Qué características tiene? Específicamente la primera porción del duodeno tiene pliegues longitudinales, pero la segunda porción tiene estos pliegues circulares, llamadas válvulas conniventes, que van aumentando de número y de espesor, generalmente a nivel medio del yeyuno. Y a medida que se alejan y se aproximan al ilio, disminuye su diámetro. Normalmente el diámetro en el yeyuno es de 3 a 3.5 centímetros, mientras que en el ilio es de 2 a 2.5 centímetros. Estos son los pliegues circulares, o también llamadas válvulas conniventes. Entonces en el yeyuno la característica es la presencia de válvulas conniventes, que le da el aspecto floreado, el aspecto en pluma de ave, en el estudio radiográfico. Esta de aquí es el estudio esta es parte del marco duodenal, esto es yeyuno. En cambio, esto es más denso, es el ilio. Vean la diferencia que hay entre esto y esto. Este es el bulbo duodenal, la segunda porción. Acá vemos píloro, el receso inferior, receso superior, el bulbo duodenal, su base. Esta es la segunda porción, esos son pliegues circulares, el aspecto floreado de las válvulas conniventes o de los pliegues circulares. Esto es yeyuno, característica en el duodeno. Vean esto en relación a esto, ¿no? Este es más el aspecto floreado, en cambio esto no. Esto es yeyuno, esto es ya yendo a ilio. El ilio empieza a nivel de la cresta ilíaca izquierda, se llama ilio proximal. Posteriormente termina en el ilio distal, que se ubica a nivel de la fosa ilíaca derecha, y esta desemboca en el ciego. ¿Qué características tiene? Radiográficamente se la ve más densa. Esto se debe a su distribución de su diámetro. Entonces aquí tenemos, esto es yeyuno, esto de acá, yeyuno, esto no. Esto es ilio proximal, ilio distal. Esto es por contraste en el cuerpo de estómago. Entonces el medio de contraste avanza por el intestino delgado y desemboca por el ilio. Este es el ilio distal. El ilio distal se desemboca a través de la válvula iliocecal y desemboca en el ciego. Entonces aquí el ilio desemboca a través de la válvula iliocecal y desemboca en el ciego. Entonces aquí tenemos, estos son los componentes de la luz intestinal, ¿no? La característica de los pliegues circulares. Para el estudio radiográfico del intestino delgado se emplean dos métodos. El método que se llama el estudio del tránsito intestinal y el otro es la enteroclisis. En el estudio de tránsito intestinal al paciente se le da de tomar un medio de contraste varitado y en un periodo de 15 a 30 minutos se debe evaluar el duodeno neto, es decir, el marco duodenal. Después, a los 60 minutos, debe verse el yeyuno, superior, medio, inferior. 120 minutos debo ver el ilio y parte del ciego. Y a los 180 minutos ya el contraste debe estar en toda la disposición del colon hacia el ciego y el colon hacia el medio. El examen termina cuando el medio de contraste se vierte al colon. El otro método se llama enteroclisis, ¿no? Este método consiste en introducir una sonda hasta la flexura duodeno-yeyunal y a partir de ahí se insufla con una jeringa medio de contraste varitado y también se emplea, se insufla aire para hacer un estudio a doble contraste en el intestino delgado. Aquí están. Entonces yo, por ejemplo, he sido como la gran mayoría. Yo hacía un examen y tenía que consultar. Hasta acá nomás, acabé. Ya, aquí o hay que continuar. Probablemente no me habían enseñado, ¿no? Yo dependía siempre de otras personas. Entonces, y eso era tan sencillo porque no leía, solamente leía al examen, porque no leía otra literatura. Entonces,
Entonces, todo el secreto es en la anatomía, ¿no? Entonces, el estudio de intestino delgado va a valorar, como su propio nombre lo dice, el tránsito, cómo pasa el medio de contraste en las diversas porciones del intestino delgado. Porque a veces hay tránsitos en el cual está acelerado por un problema inflamatorio, una diarrea, ¿no? Un proceso inflamatorio, una tuberculosis intestinal, una enfermedad de Crohn, etcétera, puede alterar presencia de divertículos, ¿no? O masas tumorales que puedan comprimir alguna porción del duodeno. Entonces, eso puede alterar la luz o puede alterar la velocidad de cómo avanza el medio de contraste en las tomas radiográficas. Aquí, por ejemplo, ya el medio de contraste está en hilo. Ya que este es hilo proximal, esto es ya hilo distal. Y aquí ya hay colon, esto es colon, ¿no? Se diferencia intestino delgado e intestino grueso, lo vamos a ver, porque el intestino delgado es móvil, ¿no? Avanza, en cambio el intestino grueso tiene una fijación parcial, ¿no? Y su calibre es mucho mayor, por supuesto, ¿no? Aquí ya el medio de contraste, ya se esta es parte de Y1, hilo, ya está en colon, ¿no? Este es colon transverso, colon ascendente. Luego a las 24 horas ya el medio de contraste están las porciones del colon. Entonces, en el tracto intestinal, lo que se hace es tomar radiografías 15 a 30 minutos, 60 minutos, 120, 180. Ahora, ese es el protocolo clásico y aburrido, pues yo se lo doy así, ¿no? Pero eso tiene variaciones. Yo puedo tomar radiografías a los 5 minutos, puedo tomar a los 10 minutos, puedo tomar a los 15 minutos. Eso va a depender del problema clínico. Ese es el problema del radiodiagnóstico. Eso lo vamos a ver en radiodiagnóstico, ¿no? Eso lo vamos a ver porque podemos alterar el tiempo de la exposición. Pero de manera general es la presentación de cómo se puede hacer un estudio en general en condiciones normales de tránsito intestinal. Este es el intestino grueso. El intestino grueso, se caracteriza justamente porque, a diferencia del intestino delgado, su calibre es mucho mayor, ¿no? Y tiene una fijación parcial. Se extiende el intestino grueso desde la válvula iliocecal hasta el recto, ¿no? Tiene una longitud de 1.45 metros a 1.65 y un diámetro de 3 a 8 centímetros. Cuando existe un exceso en la longitud se llama dolicocolon, y cuando existe un exceso en el calibre se llama megacolon. Para su estudio, el colon, su nombre lo dice, tiene la forma de un marco, ¿no? Marco colónico también le llaman. Lo distinguimos al ciego, al colon ascendente, el ángulo hepático. El colon transverso se divide en dos mitades, en la asa subhepática y esta es la asa gástrica. Este es el ángulo esplénico, el colon descendente, este es el sigmoides y este es el recto. En relación a la movilidad, decimos que el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático tienen un movimiento prudencial, digamos que puede cambiar tanto a la presión como a la posición cuando está en decúbito, ¿no? Pero es prudente esa movilidad. En cambio, el colon transverso sí, tiene una movilidad de todas las porciones del colon, tanto el colon transverso como el sigmoides son partes del colon que son movibles, se pueden desplazar al cambio de posición, a la misma presión, se pueden cambiar, se pueden movilizar. El colon transverso tiene varias formas, ¿no? Tiene la forma de una B, tiene la forma de una M, tiene la forma de una W, tiene la forma de una Y, ¿no? Eso depende de la constitución de la persona. Después tenemos el ángulo esplénico. El ángulo esplénico, a continuación del transverso, y después tenemos el colon descendente. Aquí tenemos el ángulo, el colon sigmoides. Del ángulo esplénico al colon descendente, parcialmente se mueve, no tiene mucha movilidad. En cambio, el sigmoide, como hemos dicho, sí tiene movilidad. El recto es fijo. ¿Qué podemos decir en sí del colon? El ciego. El ciego, el colon lo podemos dividir en dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda. La mitad derecha cumple una misión digestiva y de mezcla, mientras que la mitad izquierda tiene una misión de tránsito.
y hay que el calibre sea diferente. El calibre es mucho mayor en el derecho, porque ahí justamente el resto alimenticio va a estar un prudencial tiempo, ¿no? Y se va a desmenuzar prácticamente, ¿no? Aquí en esta porción del colon ascendente. Posteriormente, cuando llega el colon descendente es más estrecho y el producto se elimina más rápidamente, ¿no? En relación al recto, podemos decir que el recto tiene dos partes, la ampolla rectal y el canal anal, ¿no? Tiene dos porciones, la ampolla rectal y el canal anal. En la ampolla rectal podemos decir que tiene dentro de sí musculaturas lisas y que determinan unas válvulas, ¿no? Las válvulas de Houston. Bien. El apéndice ileocecal. Este es un apéndice vermiforme, se encuentra hacia el borde antero o póstero inferior del ciego, ¿no? Aquí, porque este es el ilio, este es el apéndice, y de acuerdo a su longitud tiene de 5 a 10 centímetros, y su posición. La posición puede ser descendente, puede ser interna, puede ser superior o puede irse hacia atrás, ¿no? La morfología interna. Antes de ir a la morfología interna. El colon presenta depresiones o llamadas surcos. Estos son los surcos. Estos surcos delimitan abolladuras. Estas son las abolladuras, ¿no? Que son mucho más numerosas a nivel del colon transverso. Se llama austras. Y estas son las cintillas longitudinales propias ya del colon. En relación a la morfología interna, en la morfología interna vamos a encontrar las celdas y las crestas, que no vienen a ser sino la representación de los surcos y las abolladuras externamente. Para el estudio del intestino delgado, o lo que se llama el estudio radiográfico, se llama tránsito intestinal, se empieza tomando una radiografía simple de abdomen. Esta permite ver si está bien preparado el paciente o no. Está preparado y no hay ningún resto opaco, como puede ser un resto de contraste, una calcificación o algún artefacto. Una vez subsanado esto o evaluado esto, se procede a que el paciente ingiera el medio de contraste por vía oral. Perdón, estoy volando. Estamos hablando del colon. Estoy hablando del tránsito. Estoy un poquito afiebrado ahorita. A ver, el colon. La primera radiografía simple es para evaluar si el paciente se ha preparado. El paciente, para hacer este estudio de colon, es importante que se haya preparado a base de temas de limpieza. Por cualquier resto de materia fecal puede interferir en el paso del medio de contraste, que va a ingresar por vía rectal, y puede simular algún pólipo, ¿no? Puede simular alguna imagen falsa durante el estudio radiográfico y en el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, para eso es importante que el paciente, previamente a este examen, se prepare. Entonces, esta primera radiografía simple tiene como objetivo evaluar la preparación del paciente. Segundo, evaluar restos de medios de contraste, calcificaciones, un fibroma, por ejemplo, calcificaciones pancreáticas, cálculos, etcétera, que cuando se introduce el contraste, esto puede ser tapado por medio del contraste. Entonces es importante la radiografía simple. Y también para valorar los factores radiográficos. Una vez que se toma una radiografía simple de abdomen, se procede a la introducción del medio de contraste. El medio de contraste va a ingresar teniendo el medio de contraste no en un pote, como estuvimos viendo en el video de estómago, sino este ingresa en una bolsa. Hay una bolsa que contiene el polvo y que se mezcla previamente con agua. A esto hay una cánula, pero también se puede adherir una cánula especial que se llama cánula Yowa, ¿no? Esta cánula Yowa tiene la particularidad que al presionar esta almohadilla, este extremo, esto de aquí se infla como una pelotita y retiene. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se introduce esta cánula en el canal anal y se procede a llevar a una determinada altura en un portazuelos, el contraste comienza a bajar. Y al bajar, por estos huequitos va a salir medio de contraste. Y va a empezar a pacificar
polla rectal, el sigmoides y todas las diversas porciones del colon. Pero para evitar que ese medio de contraste retorne, se insufla previamente este globito de retención, ¿no? Es propio de esta cánula, parecida a la sonda Foley. Entonces, una vez que se ha canalizado el canal anal, la polla rectal, se eleva la bolsa varitada para que por gravedad y por presión caiga e ingrese a las diversas porciones del colon. ¿Cómo ingresa? Hay dos formas de evaluarla: mediante el estudio fluoroscópico, ver la progresión del medio de contraste en las diversas porciones del colon, y la otra, en un estudio digital, es ver que el medio de contraste llegue hasta el ángulo estrella, ¿no? Y de ahí, por gravedad, poder hacer que el medio de contraste avance hacia el transverso, hacia el ángulo hepático y hacia el colon ascendente, ¿no? Entonces, una vez que se introduce el medio de contraste, se toma una radiografía panorámica. Esta es una radiografía panorámica a relleno completo del colon, de todas las porciones del colon. Este es la polla rectal, este es el sigmoides distal, este es el sigmoides proximal, este es el colon descendente, este es el ángulo esplénico, este es el asa gástrica del colon transverso, este es el asa hepática del colon transverso, el ángulo hepático, el colon ascendente, este es el cielo. Y esto que vemos aquí es diferente. Este calibre que se ve aquí es el colon, pero este no. Este es ilio. A veces sucede que por exceso de medio de contraste, que ingresa por vía rectal, varitado, llega al cielo y vence la válvula ileocecal. Y al vencerla, pasa al ilio. Y esto se superpone. Entonces, para eso hay una metodología para evitar que suceda esto. Ese es el problema del radiodiagnóstico. Una vez que hemos realizado esto, hay dos caminos a seguir. O bien, se saca la cánula y se le dice al paciente que vaya al baño a evacuar el medio de contraste que se le ha puesto, o lo otro es mantenerlo así como está. Y a través de la cánula, que está adherida a la bolsa se baja el portazuelo y se lo coloca en el piso, para que por ahí el paciente puje y el medio de contraste que ingresó retorne a la bolsa. ¿Para qué? Lo que se quiere es expulsar en parte el medio de contraste que ingresó al colon. Y una vez que observamos esto, se introduce aire para distender toda la luz del colon, ¿no? Y verla a doble contraste, ¿no? Y poder estudiarla así, un estudio a doble contraste, ¿no? Este es el parte del sigmoides, el colon descendente, el esplénico, la asa gástrica del colon, el asa hepática, el ángulo hepático, el colon ascendente, ¿no? Hay proyecciones que se toman. La primera es una frontal, esta es una lateral. Esta lateral me permite evaluar el espacio promonto-sigmoideo. Acá está, este se llama espacio promonto-sigmoideo. Y este es el recto, promonto del promontorio, sigmoideo. Es importante en semiología. Perdón, todavía no llega en semiología esta parte. El espacio promonto-sigmoideo, que sea en el cáncer rectal, es importante como conjunto de tamaño. ¿Y qué vemos aquí? Este es el recto. El recto, esto es bario, las paredes están llenas de bario, el recto, pero la luz está llena de aire. Es un estudio de doble contraste. ¿Qué me permiten ver? Ahí ven unas bandas, ahí lo encuentro con flechas, unas bandas. Esas bandas son los repliegues de la mucosa, ¿no? Se llama válvulas de Houston. Las válvulas de Houston. Este es el paciente en el cúbito ventral. Se toman radiografías oblicuas para ver ángulos. Este es el ángulo hepático, este es el ángulo esplénico, disociado. Ahora, ¿cómo se llama la proyección? La que está bien. ¿Cómo se llama la proyección? ¿Cómo se llama la proyección? Proyección frontal anteroposterior, ¿no? Nada más. Esta es la proyección. La incidencia. La incidencia es horizontal. Entonces aquí el radiológico analógico, el radiológico osteoarticular, incluyo ahí pulmones y globo. El secreto está en el principio de la formación del imagen radiográfico, ya les he dicho, y lo remarco. Y todas las proyecciones nuevas que se crean
En base a eso es. En cambio, en el estudio contrastado influyen dos cosas, y que lo voy a decir, y yo nunca lo oculto, yo lo doy. Todo lo que yo sé, aprendo y novedades se los doy. Es esto. Los chicos son expertos en el área. La psicología. La psicología permite poder indagar por el paciente, porque viene. Y segundo, en que el paciente tenga confianza con nosotros, hacer el procedimiento. Y el otro es la gravedad. La gravedad es introducir una sustancia externa al cuerpo, a un órgano cerrado, y jugar con la gravedad. Cambiar de posición, parar al paciente, colocarlo en el cúbito lateral derecho, el cúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Para que si entramos en un medio que tenga un número atómico más elevado que el otro, aquí por ejemplo el bario y aquí el aire siempre va a tender a ir a la parte más alta. Por ejemplo, si yo aquí tuviera en el estudio fluoroscópico, viera de que hay una estenosis a este nivel, esto hay un hundimiento en este borde lateral externo, entonces lo que yo tengo que hacer es jugar con el aire, colocar al paciente de frontal, pasarlo a decúbito lateral y tomar una radiografía así. ¿Para qué? Para que el aire le dé la forma verdadera de este contorno. Si existiera una compresión extrínseca, a pesar de que el aire está aquí empujando, la compresión va a presionar y va a evidenciar la estenosis. Entonces, el estudio del empleo de medios de contraste del organismo se emplea aquí la gravedad, para todo, ¿ya? No solamente para los varitados, sino también para los rodados. Eso lo vamos a ver en radiografía. Por ejemplo, esta es una radiografía frontal con rayo horizontal en